pero digamos, también el fenómeno Trump encarna el fenómeno contra Trump. Ningún candidato republicano en la historia de Estados Unidos ha sacado 70 millones de votos. Hay una América en el centro del país que ha sufrido mucho las consecuencias de la globalización y que ve en este millonario, en este multimillonario de Nueva York, su gran reivindicador. En directo con Coronel. Bienvenido al Reporte Coronel y a este vínculo con Colombia. Es un gusto atender sus preguntas y sus comentarios. No, muchísimas gracias también por poder dejarnos abiertos a todos los lectores y todos los que seguimos el reporte. Porque sí, lo que decía la anterior persona es cierto, uno entiende y ve la polarización y cómo se trata de deformar todo el discurso, y es una cosa de las que me preocupa a mí, porque siento que entre más polarizados es cuando más ignorancia hay sobre los temas y perdemos el sentido crítico. Y mi pregunta orientada hacia ese punto es, esto es como se está viendo en ambos dos casos, se ve que lo tratan de transformar que les genere algún interés político a ellos, porque siempre están tratando de poner su caso como un caso de persecución. Me preocupa es cómo vemos o cómo ve usted que puede terminar, más que todo es en la opinión, en la opinión de la ciudadanía, que uno ve en Estados Unidos que ellos ciegamente van hacia Trump y lo ven como los fortalece en su posición, a lo mismo que pasa a veces con el uribismo. Sí, señor, es una reacción en lo político muy similar, pero digamos, también el fenómeno Trump encarna el fenómeno contra Trump. Ningún candidato republicano en la historia de Estados Unidos ha sacado 70 millones de votos. Ninguno de los presidentes republicanos que ha sido elegido, incluyendo el propio Trump, ha sacado 70 millones de votos, que fue los que sacó él en la última elección que perdió. Eso, digamos, muestra hasta qué punto ese discurso populista del señor Trump ha calado hondo en la política americana. Es importante que uno tiende a reducir a Estados Unidos a las ciudades de las costas, que son las que más se conocen, a Nueva York, a Los Ángeles, a Miami, si se quiere, pero hay una América en el centro del país que ha sufrido mucho las consecuencias de la globalización y que ve en este millonario, en este multimillonario de Nueva York, su gran reivindicador, el reivindicador de los trabajadores de la industria automotriz y de la industria del acero que se quedaron sin trabajo por cuenta de eso, y quieren comprar una historia que aparentemente es cierta, que no lo es en realidad, pero que es fácil de entender, que es que en este país se llevaron los trabajos para China, las inversiones para la banca internacional y los pocos trabajos internos que quedaban vinieron a tomárselo los mexicanos, que es como nos dicen a todos los hispanos que vivimos en este país. Eso pues no es cierto, no corresponde a la realidad, pero es un discurso sobre el que está montado Trump y sobre el que ha crecido mucho su popularidad. Una encuesta divulgada hoy está mostrando que Trump es el segundo entre las preferencias republicanas después del gobernador de la Florida, Ron DeSantis, que por cierto no es sustancialmente distinto en los postulados de ultraderecha que sostiene Trump. Eso va a ocasionar una reacción del otro lado y vamos a ver cómo dirime Estados Unidos su elección. La elección de Estados Unidos es muy particular. Cuando nos acerquemos a esas fechas, vamos a hacer unas notas explicativas contando cómo funcionan los colegios electorales, cómo no es una elección directa, sino es una elección que se hace estado por estado con una representación que no es equivalente a la proporción poblacional, sino que hay delegados electorales para que representen a cada uno de los estados. Les pido perdón de antemano por los ruidos que haya, porque es que estoy en un lugar donde transita más gente. Entonces eso le quería responder. Entonces vamos ahora con don Daniel Herrera.
Don Daniel Rendón, perdón. Gracias, Daniel, ¿cómo estás? Bien, don Daniel, ¿dónde está? No, yo sí estoy en Colombia. ¿En Les qué dañé ahí parte? en Medellín. Sí, les dañé ahí En Medellín, qué bueno. señor. Quería, pues, como volver a hacer énfasis en lo mismo, en este fenómeno que hay como de los extremismos, pero en este caso en cómo, o sea, cómo tratarlo. Digamos, en el día a día uno discute con ellos, pero es casi que imposible. Y lo digo en ambos sentidos, tanto, digamos, izquierda, derecha, pues y la polarización que se pueda generar. ¿Cómo, cómo hacerles, digamos, entender o qué argumentos usar cuando muchos de estos no son entendibles, digamos, al día a día? No Ya. sé si fui Yo claro. creo que lo más importante es no permitir que los gustos, la particularidad, las inclinaciones ideológicas de cada uno se opongan a la percepción de los hechos. Si lo que estamos viendo a través de esta ventana es un parqueadero, yo no puedo decir que es un río. Y entonces no hay que dejar que esa propaganda, esa percepción autoafirmativa de unos grupos esté por encima de lo que podemos percibir en la realidad. Yo creo que no separarse de la realidad y tener una visión crítica de lo que pasa con esa realidad son las claves para no dejarse perder en las propagandas de unos y otros grupos. Entonces, volvemos con don Carlos Ramírez Villa, que está en Oslo, creo que ya pudo. Ah, no, es otro Carlos Ramírez. Don Carlos, ¿cómo está? Daniel, muy buenos días, ¿cómo estás desde Medellín? ¿Cómo le ha ido, don Carlos? ¿Qué me cuenta de nuevo? Muy bien, muchas gracias. Daniel, una pregunta para vos. Ando leyendo un par de libros de David Kerzer de las investigaciones de los archivos que han desclasificado el Vaticano. Sí, bueno, es muy alrededor de Pío XI y Pío XII, que son los papas que estuvieron durante la época de Mussolini y Hitler. Y el resumen es como la guerra anticomunista de la iglesia, bueno, la parte, el trabajo de la iglesia en la guerra anticomunista. Y quisiera saber cómo podría mostrar esto a Colombia. Es decir, este señor Francisco vino aquí hace unos años a beatificar un cura de Santa Rosa de Osos, Yarumal, que decía que matar liberales no era pecado. Entonces quisiera entender qué parte de la historia podemos empezar a traer del papel de la iglesia, no solo en el lado de la resolución de conflictos, que sí lo ha tenido, pero que de pronto ha tenido en la ejecución del conflicto, por decirlo de alguna manera. Sí, señor. Bueno, es la Iglesia Católica y en general muchos jerarcas han tenido una participación muy activa en las guerras. Lo que usted menciona de Pío XII está todavía muy por aclararse. Hay archivos del Vaticano que deben abrirse para entender perfectamente qué fue lo que pasó y cuál fue el papel de la Iglesia frente a Hitler, que fue uno con Pío XII y otro totalmente distinto con Juan XXIII, que después ayudó a salvar vidas y amparar gente que había sufrido bajo la persecución. Pero, por ejemplo, en lo que fue la antigua Yugoslavia, en los Balcanes, durante la invasión nazi-croata al resto de países balcánicos, Ante Pavelic, se llamaba el dictador, contó con un apoyo muy grande de parte de un obispo que se llamaba Aloysius Stipenach. El Stipenach estableció una relación con la policía secreta nazi-croata, que era la UTASA, y obligaron no solo a revelar las líneas de la resistencia frente a los nazis, sino que obligaron a conversiones masivas de judíos, de musulmanes y de personas que profesaban credos cristianos distintos al católico. Fue especialmente cruel en las conversiones masivas de los judíos.
Eso pues muestra también cosas que tiene que explicar la Iglesia. Como usted dice, está en marcha la canonización perdóname, ya voy a consultar exactamente cómo se llama este hombre, de un clérigo colombiano que decía que el liberalismo era pecado. Y eso ha sido además objeto de gran impacto político, porque uno de los defensores de ese obispo era el antiguo Procurador General de la Nación de Colombia, Alejandro Ordóñez. Esto desde luego, pues es una cosa que no puede el país dejar que le reescriban la historia en función de glorificar una persona que realmente persiguió a otras, favoreció la violencia en función de su ideología.